inteligencia, por ejemplo, para cubrir el conflicto. Se inicia en la década de 1980 con una serie de acciones que se daban con la situación de la falta de servicios públicos en Barrancabermeja, problemas en la parte agraria también, con la situación de toma de tierras. Hay una anécdota muy especial en el paro del Nororiente, se me escapa la fecha en este momento. Yo estaba dirigiendo el programa de mayor sintonía en el Magdalena Medio, también era corresponsal, fui corresponsal del noticiero Todelar, y se presentó la toma de Barrancabermeja por miles de campesinos que se instalaron en el parque infantil. Y hubo un momento en que la situación se complicó de tal manera que se empezaron a realizar unas marchas, unas protestas que arrancaban desde la entrada de Barrancabermeja en el famoso Haz de Copa. Y cuando de un momento a otro pues se armó una revuelta frente a las instalaciones de la emisora y todo el mundo salió a protegerse a la emisora, La Voz del Petróleo, entre ellos muchos corresponsales extranjeros, corresponsales de todos los medios de comunicación a nivel nacional, y el ejército empezó inmediatamente a atacar la emisora para tratar de desalojar, porque allí se habían infiltrado también algunos activos del ELN que estaban armados. Un 12 de agosto de 1986, cuando yo viajaba rumbo a la ciudad de Bucaramanga a asistir a una reunión con la directiva del periódico Vanguardia Liberal, a la altura de las peñas de la cordillera del río Sogamoso, hoy Izagén, prácticamente yo caí en una emboscada porque en el bus que iba le tocó detenerse en la marcha porque había un tiroteo, se escuchaba tiros, plomo, gente corría y yo me bajé imprudentemente yo me bajé y me acerqué al sitio a ver qué sucedía y terminé que me capturaron los guerrilleros porque estaban cometiendo una emboscada, una masacre a un convoy de soldados bachilleres. Esa vez yo quedé marcado mucho en mi vida y tuve muchos problemas después de eso. ¿Por qué quedé marcado en mi vida? Porque yo pude ver cómo fue que fusilaron y remataron con tiros de fusil a esos muchachos jóvenes, esos soldados bachilleres. Luego vino la tragedia de la masacre de La Rochela, que eso fue una cosa también muy espantosa, y en aquel entonces yo pude llegar al sitio y justamente quien condujo la camioneta del periódico Vanguardia Liberal, del periódico Vanguardia, fue el señor Darío Echeverri, hoy en día es el alcalde de la ciudad. Él era el director de Vanguardia y ese día fue el que pudimos llegar hasta el sitio. Más adelante fue cuando encontramos la tragedia, los dos jeeps llenos de totalmente muertos, estaban avaleados, los jeeps con grafitis alusivos a la FARC, y hubo mucha tragedia. Sin embargo, ese mismo día se logró rescatar una persona que trajimos a la policlínica. El gobierno nacional sí debe invertir bastante y ponerle bastante atención a Barrancabermeja y la zona del Magdalena Medio, porque no ha sido gratis ni ha sido fácil la sangre que ha derramado Barrancabermeja y la región. Hay muchas viudas, hay muchos huérfanos. Aquí en Barrancabermeja empezó a suceder lo que no debería haber sucedido, que los hijos se van primero que los padres, o sea, los padres se entierran, le hacen los funerales primero a los hijos. Y es una anécdota que no se me olvidará nunca, que el primer día de trabajo mío como reportero gráfico de Vanguardia, Barrancabermeja, lo primero cuando yo llegué fue que me mandaron para el Llanito, y la sorpresa mía fue que recibí 5 cadáveres en una lancha de 5 pescadores. Esas son cosas que me marcaron mi vida en Vanguardia Liberal, porque fue mi primer día de trabajo, me acuerdo tanto. Me recibieron con 5 asesinatos de pescadores en el Llanito. Y eso siguieron ocurriendo muchas cosas con la parte paramilitar cuando fue el cambio, la parte paramilitar en Barrancabermeja. Y ahora último sufrí una agresión que también pensé que estaba mi vida en juego, donde me golpearon los paramilitares. Esos eran del Clan Úrsula, donde me cogieron haciendo una foto de un barrio y simplemente por estar en ese barrio, pisarle el barrio, yo no podía estar allá como periodista y me hicieron una agresión terrible donde casi por poco me matan. Créamelo, que de todas las veces que he estado al frente
de la muerte, en esta vez me vi con mayor de frente a ello. Bueno, yo tengo mucha fe y mucha esperanza de que las cosas cambien. Tengo mucho optimismo de que esto cambie, de que esto sea una región de prosperidad, de mucho amor, de mucha, ¿cómo te digo? Que sea una región muy próspera, sí, que haya empleo para todos, que ojalá Dios quiera que haya paz y convivencia en realidad. Pero mi caso sucedió en el año 2002 para la fecha del mes de julio. ¿Quién me amenazó? Me amenazaron las autodefensas del Magdalena Media, del Bloque Central Bolívar, BCB, porque me amenazaron. En una oportunidad estaba haciendo un cubrimiento a través de la unidad investigativa de la noticia que se llamaba WIN. Me encanta la investigación y sobre todo la judicial y la que habla sobre los actos de corrupción administrativa. Estaba haciendo una investigación relacionada pues con unos excesos de un contrato outsourcing que se había firmado entre la administración municipal y EDASAO, y descubrí que abrieron una pequeña empresa para la facturación que venía haciendo la misma empresa, EDASAO, y ese mismo día también me dieron a mí un jaque mate a través del periódico Vanguardia Liberal. Hubo una entrevista a los sindicalistas de Coca-Cola y ahí apareció mi nombre, donde decía que pues mi periódico era amarillista y que yo jugaba con el dolor ajeno. Aparecí en una lista de un paramilitar que era sanguinario, llamado alias 70. Preocupante situación, sobre todo porque pues estaba haciendo una investigación de la cual ya venía siendo objeto de amenazas. Primero me hacían advertencias a través de mis amigos y me decían que no siguiera con esa investigación, que mira que me podía ocasionar la muerte, que mira que me estaba metiendo con los duros. Sí, claro, con los duros me metí, porque yo no sabía quiénes estaban detrás de ese contrato. Y detrás de ese contrato estaban las autodefensas. Eran los dueños del contrato con el señor Emeterio Rivas. Eran ya más de 10 años que venía trabajando con mi periódico. Había construido una empresa, había construido una historia y me dolía tener que salir de Barrancabermeja y dejar lo que había construido por tantos años, con tanto esfuerzo. Y hay que creer en la paz. Y si yo tengo que aportar un granito de arena para la reconciliación, si yo tengo que perdonar a las personas que me hicieron tanto daño, como fueron las autodefensas, como fueron las personas que hicieron todo lo que me hicieron a mí, yo las perdono, porque hay que reconciliar. Llegué a Barrancabermeja hace 27 años y desde el momento en que piso esta tierra bermeja comencé a cubrir el conflicto. Recuerdo mucho que estaban sacando los restos de Manuel Gustavo Chacón. Me caminé toda la serranía de San Lucas, la serranía de Santo Domingo, la serranía del Perijá, el nordeste antioqueño, el valle del río Cimitarra, cubriendo hechos de violencia. La guerrilla prohibió el uso de los cascos de motocicletas en el nororiente. Yo hice la nota para CMI. El comandante del batallón Nueva Granada le mandó una carta a Yamid Amat diciendo que yo era guerrillero porque había sacado una nota en donde mostraba cómo del puente elevado hacia allá no se podía utilizar casco porque la gente le daba miedo, la guerrilla lo había prohibido. El ejército pidió que me echaran, que yo era un colaborador de la guerrilla. Yamid Amat simplemente me llamó y me dijo: ten mucho cuidado. Más o menos es lo que él decía. Los paramilitares cuando llegaron aquí también intentaron controlar la prensa, la citaban en la punta del palo para que dijera: se puede hacer esto, esto no se puede hacer, se puede decir esto, esto no se puede decir. Yo nunca asistí a hacer reuniones. Sí tuve temor, claro. En esa época en Barrancabermeja, en el año 2000 se registraban casi 3 y 4 muertes diarias. Usted llegaba a los semáforos
y era un pánico total porque cuando se paraba cualquier sicario podía aparecer. Nosotros hoy tenemos la capacidad total de entregarnos a trabajar y mirar qué es lo que pasa en esta región para salir adelante, porque los problemas pues son de todos y entre todos podemos salir adelante sin discriminación, sino todo lo contrario, con la inclusión, que es uno de los puntos importantes de los acuerdos de La Habana, Cuba. La participación que se genera a partir de estos acuerdos es fundamental. ¿Qué nos queda a nosotros los periodistas? Mirar cómo se cumplen estos acuerdos, mirar que la guerrilla cumpla con lo que se comprometió, que el Estado cumpla con lo que se comprometió. Netamente la fuente mía era orden público. En eso básicamente se me iba el tiempo, no había tiempo para otras notas porque realmente el ejercicio y la dinámica de violencia en Barrancabermeja era demasiado. Llegaron momentos nosotros de cubrir, aparte de las masacres, que fueron muchas, cubrir en un solo día hasta 8 muertos en hechos aislados. Todo el tiempo estábamos nosotros en una agite, los periodistas, en tema de orden público. Yo recuerdo que en aquella época nosotros teníamos tantas noticias y teníamos tanto estrés, que no lo llamábamos así, pero nos sentíamos, digamos, en un ejercicio muy fuerte, de mucha dinámica, que nosotros dormíamos, por lo menos en mi caso yo dormía, pues me empijamaba, pero tenía la ropa lista ahí. Yo tenía una mantel, yo tenía un Viper en esa época, yo tenía un teléfono celular, tenía un radioteléfono, todo el tiempo ahí, y prácticamente cualquier ruido ya lo estaba despertando uno, inmediatamente sonaban teléfonos, llamar camarógrafos, vístase. O sea, eso era el diario vivir aquí en Barrancabermeja. Nos expusimos mucho aquí los periodistas en Barrancabermeja, los corresponsales sobre todo, que cubríamos orden público, cubrimos la guerra, llegamos a sentirnos, en mi caso, y fue una de las cosas que a mí me llamó la atención como persona, que llegó un punto en que casi insensible a la muerte. Eso me preocupaba porque a mí ya 1 o 2 muertos, de hecho en el medio nacional ya eso no era noticia, y ojalá que esta sea la oportunidad en esta época de que está Colombia, en este momento histórico, de que los periodistas que cubrimos la guerra empecemos a cubrir la paz.